Muy buenas tardes, yo soy Alonso Escobar. Muchas gracias por atender la invitación a la teleconferencia de esta tarde. Hoy nos reúne el tema mortalidad materna y les recuerdo que estamos en un ciclo de teleconferencias de aprendizajes significativos. Vamos a tener otras teleconferencias donde vamos a exponer diversos temas de acuerdo a las vigilancias epidemiológicas de cada uno de ellos y lo que hemos venido encontrando acerca en estas vigilancias. Hoy nos acompaña la doctora Gladys Adriana Vélez Álvarez. Ella nos va a exponer el tema más o menos durante unos 45 o 50 minutos. Después de este tiempo vamos a tener un bloque de preguntas. Ustedes van a tener la posibilidad de preguntar en el área de chat lo que se les ocurra del tema. Ella va a tratar de responder todas sus preguntas. Y finalizado este ejercicio de preguntas, vamos a pasar un enlace para que ustedes registren su asistencia. Creo que esas son las indicaciones para poder trabajar en la teleconferencia de hoy. Ya ustedes conocen muy bien nuestra metodología. Entonces, los dejo con la facilitadora en la tarde de hoy, la doctora Gladys Adriana Vélez. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. El día de hoy iniciamos el ciclo de conferencias de aprendizajes significativos a partir de los procesos de vigilancia epidemiológica que desarrolla la Secretaría de Salud de Medellín en el área de salud sexual y reproductiva. El tema del día de hoy es las lecciones aprendidas con la vigilancia de la mortalidad materna a partir de la vigilancia realizada en el año 2012. Este ciclo de conferencias hace parte del proyecto CITE de Salud de asesoría y asistencia técnica a cada una de las IPS y EAPBs del municipio de Medellín. Sean todos bienvenidos a la conferencia. La primera diapositiva muestra la tendencia de la razón de mortalidad materna en la ciudad de Medellín, en rojo, comparada con la tendencia de la razón de mortalidad en el departamento de Antioquia. Como ustedes pueden observar, la razón de mortalidad siempre ha estado por debajo, en el periodo que estamos examinando, 2004-2012, de la razón de mortalidad del departamento. Hablamos de razón de mortalidad, que es un indicador que se utiliza a nivel internacional, en el cual el número de muertes se divide por el número de nacidos vivos que ocurren en el mismo periodo y en la misma región donde estamos estudiando la mortalidad materna, y se multiplica por una constante que es 100.000. Entonces, teniendo eso en cuenta, vemos cómo la razón de mortalidad de la ciudad de Medellín ha estado, como les decía al principio, por debajo de la del departamento. Actualmente, entonces, en Antioquia tenemos una razón de 54 por 100.000 nacidos vivos, mientras que para la ciudad de Medellín esta cifra es de 36 por 100.000 nacidos vivos. ¿Eso cómo está en relación con los objetivos de desarrollo del milenio? Lo primero que tenemos que decir es que nuestra meta en el Plan Municipal de Salud 2012-2015 es de 23 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Como ustedes pueden observar, tenemos una brecha más o menos de 13 puntos en esta razón de mortalidad, pero quiero señalar que en el año 2010 el municipio estuvo incluso por debajo de esta cifra de 23, tuvo una razón de mortalidad de 17.5 por 100.000 nacidos vivos. Si nos comparamos con las cifras del país, ustedes ven en la gráfica superior, esta es una diapositiva del Instituto Nacional de Salud, del COBE Nacional de diciembre 27 del 2012. En la cual, con cifras aún preliminares, teníamos
para el año 2012 en Colombia una razón de mortalidad de 62.7 por 100.000 nacidos vivos. Es decir, una cifra que está casi 20 puntos por encima de nuestra meta como país de Objetivo de Desarrollo del Milenio de 45 por 100.000 nacidos vivos. En resumen, entonces, tenemos una cifra en la ciudad que ya superó este Objetivo de Desarrollo del Milenio, pero que nos impone el reto de seguir avanzando y alcanzar la meta planteada en el Plan Municipal de Salud. Esta tabla muestra simplemente el número de muertes de acuerdo a la edad. Son en total 98 muertes que han ocurrido en estos 9 años. Ustedes ven ahí más o menos el promedio son 10 muertes por año en la ciudad, exceptuando el año 2010 donde tuvimos 5 muertes. Y el hallazgo pues importante, como era de esperarse, es que la mayoría de las muertes ocurren entre las mujeres de 20 a 34 años. No hemos tenido muertes en menores de 14 años, pero aproximadamente un 15% de las muertes están ocurriendo en jovencitas entre los 15 y 19 años de edad. Esta es la distribución de las muertes maternas de acuerdo al número de gestaciones. Simplemente para insistir que tenemos una distribución en la cual más o menos un tercio del total de las muertes ocurren en mujeres primigestantes, un tercio en mujeres que tienen entre 2 y 4 gestaciones previas y un tercio en mujeres que han tenido 5 y más gestaciones. Yo quiero llamar la atención sobre este grupo de mujeres porque probablemente son mujeres que deberían haber ya tenido satisfecha su paridad y por alguna razón no han accedido a un método de planificación efectivo, sobre todo cuando la información que tenemos disponible nos dice que una proporción importante de estos embarazos no han sido planeados, es decir, estas mujeres están falleciendo en el curso de embarazos que no habían sido planeados. Para el año 2012 en la ciudad de Medellín, en 5 de los 10 casos se confirmó mediante la entrevista a la familia que el embarazo no había sido planeado. Y si tenemos en cuenta las 98 muertes ocurridas en el periodo, esta cifra es del 42.8%, es decir, 42 de las 98 muertes ocurrieron en mujeres que no estaban planeando el embarazo. Esta es la gráfica, yo pienso que más importante de la conferencia, porque muestra la tendencia de la mortalidad materna en la ciudad según el tipo de causa en el periodo 2004-2012. En azul ustedes pueden observar la tendencia de la mortalidad por causas directas y en rojo va la mortalidad por causas indirectas. Recordemos brevemente la definición de esta clasificación. Hablamos de muertes maternas directas, aquellas que ocurren como consecuencia de enfermedades que son exclusivas del proceso de la gestación o consecuencia de un evento, de un tratamiento, una complicación del mismo o los eventos relacionados con el embarazo. Y las muertes maternas indirectas son aquellas que se derivan de enfermedades que existían previamente al embarazo o se desarrollan en el curso del mismo, pero que no son exclusivas de la gestación, sino que su curso se ve agravado o complicado por la gestación. Hago hincapié entonces en esta definición por lo siguiente: como ustedes pueden ver, hay una tendencia clara en la disminución de la mortalidad materna directa en esta gráfica, y por el contrario ven cómo hay una tendencia al aumento en la mortalidad por causas indirectas.
Eso es muy importante porque muestra que ciertas intervenciones que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo en la ciudad de Medellín han logrado impacto en esta mortalidad, que es la que en los procesos de vigilancia se interviene en primer lugar. Las muertes maternas indirectas generalmente son, como vamos a ver a continuación, de causa muy variada y mucho más difíciles de intervenir que la mortalidad materna directa. Estas son las causas de muerte materna en Medellín en el año 2012. Como ustedes vieron en la gráfica anterior, tuvimos 3 causas directas y 7 muertes maternas por causa indirecta. Las causas directas son un embarazo ectópico, una muerte por abrupción de placenta y una muerte por una embolia de líquido amniótico. Las demás muertes, ustedes pueden ver ahí en la tabla, son causas muy variadas. Cáncer de colon, tuvimos una muerte por una arteritis de Takayasu. De resaltar, tuvimos 2 muertes por tuberculosis, específicamente meningoencefalitis en la ciudad de Medellín, una muerte por una neumopatía crónica y otras 2 muertes por malformación vascular del sistema nervioso central y una esclerosis sistémica progresiva. Esta es la distribución de las muertes maternas para todo el periodo por año y causa básica agrupada. Si ustedes observan como causa básica agrupada las muertes por complicaciones no obstétricas, es decir, por causas indirectas, ocupan el primer lugar con 28 de los 98 casos. En segundo lugar estaría la hemorragia obstétrica. No obstante, si nosotros sumamos las hemorragias, las muertes por trastornos hipertensivos asociados al embarazo, que fueron 12, las muertes terminadas en aborto, para el periodo, las muertes directas, como grupo, se estarían predominando sobre las indirectas. Quiero resaltar el comportamiento de la hemorragia obstétrica. Como ustedes ven, ha tenido un descenso importante en la ciudad. Hemos tenido incluso 3 años con mortalidad 0 por hemorragia. Esta tabla les presenta la mortalidad materna según el tipo de retraso en la ciudad para el periodo 2004-2012. Simplemente para insistir que una cuarta parte de las mujeres tuvieron un retraso 1, que se refiere a la habilidad que tienen las mujeres para identificar los signos de alarma, para tomar la decisión de consultar. Y es importante porque generalmente se relaciona con las capacidades que las mujeres desarrollan en el curso de su control prenatal para identificar los signos y síntomas de alarma. Entonces ahí hay un llamado de atención importante en el sentido de la necesidad de reforzar las estrategias de información y educación para impactar este retraso 1. 2 mujeres en todo el periodo tuvieron un retraso 2 relacionado con el tema de acceso a los servicios de salud, y una paciente que tuvo dificultades de orden público para salir en la noche a consultar en el año 2010. Y en 81 casos se identificaron retrasos 3, que ustedes saben que en la metodología está relacionado con la calidad de la atención prestada a la mujer. Pero más allá de los números, de lo que se trata esta conferencia es de que aprendamos qué nos han enseñado este proceso de análisis de la mortalidad. Esta primera tabla les muestro las muertes maternas por hemorragia en el periodo en la ciudad de Medellín. Como les decía ahorita, hemos tenido un descenso en esa tendencia de la mortalidad por esta causa. Miren que teníamos 1 o 2 muertes al año por hemorragia. Las flechas nos muestran los años, o mejor el vacío, donde debería estar el año 2007, 2009, 2011, en los cuales no hubo muertes por hemorragia. Miren cómo en el periodo del 2004 al 2007
tuvimos 10 muertes por hemorragia, es decir, en un periodo de 4 años en la ciudad de Medellín hubo 10 muertes por hemorragia, en contraste con los 5 años siguientes, 2008-2012, donde tuvimos la mitad de estas muertes. ¿Cómo hemos logrado esto? Con el concurso de todos ustedes. Todo el trabajo que ustedes realizan en sus instituciones de salud es fundamental para este logro y para mantenerlo en el tiempo. Esta tabla presenta el porcentaje de administración de oxitocina para manejo activo del alumbramiento en los procesos de auditoría que se realizan en las IPS de la ciudad de Medellín. Como ustedes pueden observar, la administración de oxitocina para manejo activo en el año 2009 fue del 89%, en el año 2010 en 505 historias clínicas revisadas fue del 97%, y en el año 2011 fue del 99% en 363 historias clínicas de parto analizadas. Como ven, hay una tendencia importante al aumento. El objetivo obviamente es que este indicador sea del 100%. Este es otro elemento fundamental de la calidad de la atención y tiene que ver con la vigilancia adecuada del puerperio cada 15 minutos las 2 primeras horas posparto. ¿Cuál es el objetivo? Identificar tempranamente mediante los signos tempranos de choque en las pacientes que están presentando una hemorragia posparto. Igualmente, como veíamos en la gráfica anterior, hemos tenido un progreso, sin embargo, en este ítem ha sido más lento. Ustedes pueden observar cómo para el 2009 esta vigilancia adecuada del puerperio se realizó el 57% de 822 historias clínicas evaluadas, 2010 en el 69% y en el 2011 en el 72%, con un ligero aumento con respecto al año anterior. Es decir, todavía tenemos un 30% casi de mujeres que no están recibiendo una vigilancia adecuada en estas 2 primeras horas. Todavía no tenemos consolidados los resultados del año pasado, pero ustedes ven que si bien ha habido progreso, todavía tenemos un trabajo importante por hacer. Este es un ejemplo muy ilustrativo de lo que ocurre. ¿Por qué se nos siguen muriendo entonces las señoras? Si estamos haciendo manejo activo del alumbramiento, si estamos vigilando el puerperio, si estamos aplicando código rojo. Porque algunas veces los procesos en las instituciones de salud fallan. Y a pesar de que hayamos recibido las capacitaciones, a pesar de que hayamos recibido las guías y entrenamiento en código rojo, algún proceso puede fallar en la institución. Miremos este caso. Se trata de una mujer de 29 años con 4 hijos vivos. Realizó 2 controles prenatales. Ella consultó directamente a una institución de tercer nivel cuando contaba con un embarazo de 39 semanas. Consultó porque había empezado actividad uterina. Desde el momento del ingreso se evidencia la ausencia de fetocardia, se confirma que hay una muerte fetal y hay signos ecográficos de abrupción de placenta. 2 horas después del ingreso, la paciente presenta un parto vaginal en el cual se confirma que hay una abrupción del 50%. La paciente presenta un sangrado vaginal más abundante de lo normal. Sin embargo, no hay registro en la historia clínica de que se haya estimado la pérdida, el cual se manejó con una revisión uterina, oxitocina en infusión y metargina. 1 hora más tarde, la paciente tenía una presión arterial de 70/43. En ese momento se ordenaron 1000 mililitros de cristaloides y la primera unidad de glóbulos rojos se inició 2 horas y media después del parto. Se realiza una nueva revisión uterina y se toma la decisión de hacer un taponamiento uterino. La paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos y allí se ordenan más glóbulos rojos, se ordena plasma fresco congelado y plaquetas. La paciente falleció 6 horas después en la UCI. La primera unidad
de plasma fresco congelado se inició aproximadamente 4 horas después del parto. Yo insisto en este tema porque la primera lección de este caso es que definitivamente en toda paciente con abrupcio de placenta se debe sospechar la coagulación intravascular diseminada desde el mismo momento del diagnóstico, más aún si hay una muerte fatal. Por lo tanto, el inicio de los hemoderivados, específicamente el plasma fresco congelado, debe ser temprano con la sospecha clínica. No tenemos por qué esperar ni los resultados de los exámenes, sino que desde el momento que yo hago el diagnóstico de que tengo un abrupcio con un feto muerto, debo pensar que mi paciente ya está haciendo una coagulación intravascular diseminada, proceder a solicitar el plasma porque este se demora para descongelarse alrededor de 40-50 minutos, hay que descongelar a temperatura ambiente y por lo tanto ya vamos a contar con 1 hora de retraso desde el momento en que yo solicito el plasma hasta que lo voy a tener disponible para la aplicación. La otra lección importante es que la identificación del estado de choque se realiza con el peor parámetro encontrado y que la aparición de la hipotensión es un cambio tardío. Ustedes ven cómo esta paciente empezó a sangrar. En la revisión de la historia clínica se identificó taquicardia tempranamente que no se evaluó en el posparto inmediato y solo cuando la paciente estaba ya con una presión de 70-30 de presión arterial fue que se definió o se activó el código rojo. Esta diapositiva se las traje a propósito, se las traje así en inglés porque está ahí la referencia, que es de unas clínicas hematológicas de Norteamérica, y quería insistir en la asociación de la coagulación intravascular diseminada con los eventos obstétricos. La coagulación intravascular diseminada tiene 2 variantes, una variante de tipo fulminante y una variedad, digamos, larvada o de bajo grado. Como ustedes pueden observar, los eventos obstétricos como el embolismo del líquido amniótico, el abrupcio de placenta, el síndrome de feto muerto retenido, la eclampsia y el aborto son factores frecuentemente asociados con la coagulación intravascular diseminada fulminante. Asimismo, las transfusiones masivas se asocian también con esta entidad y la septicemia. Es por esta razón la asociación con las transfusiones masivas con un inicio temprano de una coagulación intravascular diseminada que cada vez más se recomienda en caso de hemorragia obstétrica grave, cuando se presume que voy a tener una transfusión masiva, se inicie con lo que se conoce como los protocolos de transfusión masiva, que consiste en la administración a dosis fijas de glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. El objetivo es enfrentar de manera temprana la posibilidad de esta CID. Vamos a continuación con las muertes maternas por causas indirectas o no infecciosas. Decidimos excluir las muertes maternas indirectas por causas infecciosas porque ustedes vieron que hacen un grupo muy importante y comparten unas características desde el punto de vista de la intervención. A diferencia de este grupo de muertes maternas por causas indirectas pero no infecciosas, en el cual el hallazgo más importante es que no tenemos una causa que predomine claramente, a excepción de la cardiopatía congénita. Tenemos una larga lista de causas, miren ustedes, arteritis no especificada, asma, cardiomiopatía periparto, púrpura trombocitopénica, tumores malignos, etcétera, etcétera. Cada uno con un casito hasta alcanzar ese número de 28 casos que les mostraba al principio de todo el periodo. Esto hace que este grupo de causas sea muy difícil de intervenir y que deberíamos entonces estar atentos
fundamentalmente a las lecciones que nos reportan este tipo de casos como las cardiopatías congénitas. Miremos este caso del año pasado. Esta es una jovencita de 23 años con un hijo. A los 19 años consultó por amenorrea, le encontraron una presión arterial de 140/110 y un soplo sistólico descrito como grado 2/6. Se le ordenó una radiografía de tórax y un electrocardiograma que nunca fueron evaluados. En el 2011 se le atendió un parto vaginal en una institución de tercer nivel. Perdón. Les presento excusas por la interrupción. Les decía que en el 2011 se le atendió un parto en una institución de tercer nivel. Estuvo complicada con una preeclampsia grave. En esa historia clínica no se hizo referencia al soplo cardíaco. En el año 2012 la joven tiene una falla de su método anticonceptivo y presenta un embarazo no planeado. Se logró evidenciar en la revisión de la historia clínica que hubo un cambio en la aseguradora, ya no realizó control prenatal. En la semana 36 es remitida desde una institución de primer nivel a una de tercero por una hipertensión arterial severa. Se documentó una preeclampsia y ante la evidente discrepancia de mediciones de presión arterial en ambas extremidades, se sospechó una arteritis de Takayasu. La paciente fue evaluada en la institución por varias especialidades. Sin embargo, no se observó una evaluación interdisciplinaria, sino que cada especialidad emitía su concepto sin que se identificara un buen trabajo articulado del equipo. Se decidió programar para cesárea por indicación obstétrica y médica. Sin embargo, la paciente, en ese momento donde se presenta la decisión de terminar el parto por cesárea, presentó un edema pulmonar y colapso que obligó a realizar una cesárea perimorte. A pesar de que se logra en el proceso de reanimación obtener actividad cardíaca, la paciente hizo una encefalopatía hipóxica y falleció en la UCI. Miremos las lecciones de este caso. Entonces voy a resaltar varios aspectos de la historia. Es una jovencita de 19 años que consulta por amenorrea, a la cual encontramos hipertensa. Se le ordenan unos exámenes que nunca fueron evaluados. Segundo, es un embarazo no planeado, un fallo de método anticonceptivo. Hay un cambio de aseguradora que interfiere con la realización de control prenatal. Este caso entonces nos muestra cómo es necesario fortalecer los mecanismos de articulación para garantizar la continuidad en los procesos de atención cuando hay un cambio de aseguramiento. Segundo, se deben identificar las mujeres en edad fértil con factores de riesgo por enfermedades preexistentes, por factores de riesgo metabólico, cardiovascular para su atención integral en programas de anticoncepción que garanticen llenar sus expectativas en anticoncepción. La tercera lección es que no debemos subvalorar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes jóvenes. Es necesario investigar hasta la saciedad su etiología. En este caso, desde ese momento de los 19 años se pudo haber hecho el diagnóstico, pero digamos que se deja pasar esa oportunidad de oro para esta paciente. Y la cuarta lección es que en los casos complejos se debe optimizar el trabajo en equipo en cuanto a comunicación y toma de decisiones conjuntas. El área de ginecobstetricia debe ser la líder en ese proceso de atención para coordinar las acciones. Estas son las muertes maternas por sepsis no obstétrica. Como les decía, tomamos la decisión de analizarlas como un grupo aparte porque digamos que comparten muchas circunstancias con la sepsis obstétrica y se pueden enfocar
de manera agrupada con estas. Para resaltar, la primera causa de muerte materna por sepsis no obstétrica en el periodo fue la neumonía. Ustedes pueden observar acá el año 2009, que fue el año de la pandemia por el virus H1N1, como tuvimos 3 muertes en la ciudad de Medellín por neumonía. Años 2010, 2011 y 2012 no ha habido muertes por esta causa. Y el otro hallazgo lamentable es el fallecimiento de 3 mujeres, 3 muertes maternas por tuberculosis en el periodo, una en el año 2010 y 2 en el año 2012. En este cuadrito aparte les quise traer la pielonefritis porque sabía que podía suscitar inquietud que yo no la presentara acá. La presento aparte porque en la nueva clasificación de la CIE-10 la pielonefritis se considera ya una causa de muerte materna directa y no indirecta, como veníamos analizándola hasta esta revisión de la clasificación de la mortalidad materna. Entonces, por eso la pielonefritis no está incluida en el cuadro de las sepsis no obstétricas. Y ustedes pueden observar cómo en el periodo hemos tenido en total 3 muertes por pielonefritis. El periodo 2004-2006 no ha habido muertes por pielonefritis, 2007 1, 2008 2. Desde el año 2009 no se presentan muertes por pielonefritis de mujeres residentes en la ciudad de Medellín, lo cual pudiera estar relacionado con el avance que ha tenido en la ciudad con el estándar de la solicitud del urocultivo a todas las pacientes en la primera consulta de ingreso al control prenatal. Vamos a mirar los 2 casos de muertes por tuberculosis. Esta es una chica de 23 años, primer embarazo, inició un control prenatal a las 20 semanas, en total realizó 4 controles. Ella en todas las consultas refirió cefalea, siempre se le dio un manejo sintomático. Recordemos que la cefalea pues es un síntoma frecuente relativamente, sobre todo al inicio del embarazo. Sin embargo, en la semana 31 ya consulta a urgencias de primer nivel en 3 ocasiones, el mismo día, consulta por cefalea y fiebre. La paciente fue devuelta, se le ordenó amoxicilina y acetaminofén por sospecha de una otitis y solo hasta la tercera consulta se decidió hospitalizarla. Al día siguiente ya hay una evaluación en su estado neurológico, la paciente se torna agresiva, por lo cual deciden trasladarla a una institución de tercer nivel, donde se le hace el diagnóstico de una meningoencefalitis tuberculosa. El tratamiento se inicia de manera oportuna, sin embargo la paciente continúa deteriorándose, se indicó cesárea para tratar de preservar la salud fetal, y falleció 6 días después de la cesárea. El recién nacido sobrevivió. El segundo caso es otra chica muy joven de 25 años, un embarazo planeado. Ella realizó 4 controles prenatales. En todos los controles prenatales y en 2 consultas de urgencias antes de la semana 29 se quejó de cefalea. Igualmente se le dio manejo sintomático. En la semana 29, en un lapso de 24 horas, consultó 4 veces por urgencias por cefalea intensa, se le aplicaba dipirona y era dada de alta. Quiero insistir en este aspecto del tema de las reconsultas, la administración de dipirona y alta a las pacientes. Decidió consultar finalmente entonces a una institución de tercer nivel donde encontraron hipertensión y compromiso neurológico. La paciente finalmente hace una eclampsia, se le termina la gestación por una eclampsia. Sin embargo, en el postquirúrgico evoluciona con deterioro neurológico, se estudian otras causas y falleció antes de tener un diagnóstico claro. Sin embargo, un mes después del deceso se informó un cultivo positivo para Mycobacteria tuberculosa en el líquido cefalorraquídeo. Las coloraciones iniciales habían sido negativas. Entonces, ¿qué quiero insistir yo con estos 2 casos? El tema de la reconsulta es fundamental en estas muertes por
causas indirectas. Ustedes vieron que es una lista de causas muy extrañas. Pueden ser síntomas supremamente inespecíficos o cuadros clínicos que a uno no le cuadren con lo que está acostumbrado a ver en las pacientes embarazadas. De las mujeres que fallecieron en el departamento de Antioquia durante la pandemia por H1N1, la mayoría de ellas habían tenido 4 o más consultas a los servicios antes de ser hospitalizadas. Entonces no se debe subvalorar la reconsulta por el mismo síntoma, es una condición de riesgo que debe ser valorada. Los pacientes no van a los servicios de urgencias a esperar 3 o 4 horas que los atiendan porque están muy aburridos en la casa. Si yo hago una evaluación juiciosa del paciente y considero que debe ser dado de alta y este paciente reingresa en las primeras 24 horas, eso tiene que ser un signo de alarma para mí y amerita la observación estrecha u hospitalización para profundizar en el ejercicio diagnóstico. Y en el tema de la tuberculosis, para quienes ejercen en la ciudad de Medellín, es crítico. Medellín está aportando 1.500 casos al año de tuberculosis de los aproximadamente 2.000 casos del departamento. Entonces siempre es obligatorio pensar en este diagnóstico. Como les decía, no necesariamente las formas pulmonares, las muertes maternas que hemos tenido, tanto las 3 que les presenté, como otras muertes maternas tardías que hemos tenido por tuberculosis, han sido formas extrapulmonares. Entonces, pensar siempre en este diagnóstico e insistir en la necesidad de ser muy juiciosos en la búsqueda en los sintomáticos respiratorios. Muy bien, vamos al capítulo de muertes maternas por aborto. En el periodo 2004-2012 se presentaron 8 muertes por esta causa. Las muertes por aborto en la clasificación de la CIE-10 incluye las muertes maternas por aborto, tanto por aborto inseguro como por aborto espontáneo, o las muertes que pudieran estar relacionadas con una complicación de una terminación voluntaria de la gestación o un aborto por razones médicas, y incluyen el embarazo ectópico. Entonces hemos tenido 5 casos de muerte materna por aborto inseguro y 3 muertes por embarazo ectópico. Para insistir nuevamente, miren el periodo de 4 años, 2004-2007, en el cual se presentaron esos 5 casos de aborto. Desde el año 2008 no se presentan muertes maternas de mujeres residentes en Medellín por aborto inseguro. O sea, son 5 años donde no hemos tenido muertes por aborto inseguro. Insisto en la de Medellín porque he visto que se han conectado personas de otros municipios y no estamos pues en este momento presentando información de las otras muertes ocurridas en el departamento. Miren, las muertes por embarazo ectópico, digamos que son eventuales, una del 2005, otras del 2007 y otra del 2012, pero cuando revisamos las historias clínicas son calcadas, y por eso les quise traer la historia de la muerte materna por embarazo ectópico del año pasado. Es un caso que ejemplifica perfectamente lo que ocurre con el diagnóstico de embarazo ectópico. Si no lo sospecho, no lo voy a hacer. No voy a ser capaz de hacerlo. Es una mujer de 19 años de edad, con una menorrea de 6 semanas y tenía una prueba de embarazo casera positiva. Consulta al servicio de urgencias de primer nivel por dolor abdominal y un mareíto, un desvanecimiento. En la historia clínica se consignó la fecha de la última menstruación, es decir, se evidenció que la paciente tenía un atraso. Pero no hay constancia en la historia clínica que la paciente se le hubiese interrogado o que ella hubiera relatado de manera espontánea sobre la prueba de embarazo que tenía. Desde el ingreso se anota que la paciente tiene palidez generalizada, se le ordena buscapina y dipirona, se le dio orden para realizarse una prueba de embarazo ambulatoria. 4 horas después del ingreso fue dada de alta, sin que haya quedado registrado en la historia clínica que se hubiese evaluado los signos vitales o que se hubiera realizado una evaluación médica. Es importante anotar que nosotros
Para el análisis de estos casos tenemos acceso a la historia clínica y por ello insistimos en que no hay registro. Es probable que la paciente se hubiera evaluado muy bien, que el médico la hubiera examinado, pero no hay constancia en la historia clínica de esta evaluación. La paciente fallece 4 horas después en el domicilio. La encuentran los familiares caída en el baño. La familia solicita el levantamiento del cadáver a la fiscalía porque no tenía conocimiento ni del embarazo de la paciente ni de la consulta que había tenido al servicio de salud. Y en la necropsia se evidenció un embarazo ectópico roto. Lecciones para aprender de este caso. Entonces, ya lo decía al principio, toda mujer con amenorrea y dolor abdominal se debe considerar la posibilidad del embarazo ectópico. Y el diagnóstico debe ser intrahospitalario, no debemos mandar a una paciente con este diagnóstico para que se haga una ecografía, para que se haga una prueba de embarazo ambulatoria, por el riesgo de que efectivamente ese sea el diagnóstico, se presente una ruptura y el desenlace sea como el desenlace desafortunado de este caso. Segunda lección, toda paciente que se deje en observación debe ser valorada de forma objetiva antes del egreso y dejar constancia clara de esa evaluación en la historia clínica. Si no dejamos constancia en la historia, no vamos a tener forma de demostrar que efectivamente hicimos esa evaluación. Muy bien, ya para concluir entonces, es posible la reducción de la mortalidad materna en la ciudad. Hemos tenido una tasa de 17.5 por 100.000 nacidos en el año 2010 y la meta propuesta en el Plan Municipal de Salud de 23 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos es perfectamente posible. Sin embargo, debemos mantener los esfuerzos para no retroceder en los logros obtenidos hasta el momento. Es decir, lo que hemos logrado en la prevención, en el tratamiento de la hemorragia obstétrica, específicamente la hemorragia posparto, lo que la ciudad ha logrado en términos de la solicitud del urocultivo y la reducción de la mortalidad por pielonefritis. El tema del aborto también es un aspecto importante. Y ahí es necesario pues insistir en enfocar los esfuerzos a mejorar el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo como una estrategia para mantener este logro. Los resultados de la vigilancia epidemiológica evidencian problemas con la garantía de la continuidad y seguridad de la atención, particularmente para las mujeres con enfermedades médicas asociadas. Todas estas pacientes que fallecieron en el periodo por causas indirectas, representan un reto porque es justamente ahí donde se pone a prueba la capacidad resolutoria de los sistemas de salud. Mientras más compleja sea la enfermedad, obviamente más esfuerzos va a representar para el sistema de salud para llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno y adecuado. Igualmente, los procesos de vigilancia evidencian problemas en los procesos diagnósticos y de atención en los primeros niveles, además de dificultades con el proceso de referencia y contrarreferencia. Las estrategias para abordar las causas más frecuentes de muerte que tenemos en la ciudad, que son la hemorragia, la sepsis y los trastornos hipertensivos como causas directas, son de manera conjunta lograr una mayor sensibilización para la identificación temprana, hacer una clasificación adecuada de la gravedad, elegir el sitio más idóneo para la atención de la paciente y la aplicación de protocolos basados en la evidencia para el tratamiento. En cuanto a las estrategias propuestas entonces para seguir avanzando en el tema de la mortalidad materna en la ciudad, la primera estrategia está descrita en el Plan Municipal de Salud y se trata de establecer mecanismos de coordinación y articulación
intersectorial e interinstitucional para la formulación y seguimiento de los planes y programas y proyectos en salud sexual y reproductiva en la ciudad. La Secretaría de Salud de Medellín ha venido trabajando en este sentido, convocando a todos los actores en unas mesas de trabajo que han venido abordando los temas de la red materno-perinatal, el tema de incentivos y el tema de la calidad de la atención específicamente. Es necesario fortalecer la articulación de la red de atención obstétrica con participación tanto del sector público como privado, de tal suerte que se facilite el acceso al control prenatal, a la atención del parto y a las emergencias obstétricas en los sitios que tengan las características tecnológicas y científicas que garanticen la seguridad de las mujeres. En este aspecto, la Secretaría de Salud de Medellín, en alianza con la Universidad de Antioquia, ha planteado como un primer paso un estudio de la red materno-perinatal del Valle de Aburrá, el cual próximamente estaremos publicando sus resultados, como un paso necesario para identificar de una manera más objetiva las dificultades de la red y proponer posibles alternativas de solución a las dificultades identificadas. Es muy importante, como decíamos entonces, la atención de estas emergencias obstétricas con base en protocolos que estén basados en la mejor evidencia científica. Por ello es necesario establecer acuerdos mínimos sobre los puntos que deben contener estas guías de atención para las pacientes que presenten hemorragia obstétrica, preeclampsia, sepsis y la prevención de la enfermedad tromboembólica. En la ciudad estamos avanzando en este punto. En una de las mesas se ha hecho una discusión sobre las guías de atención integral del Ministerio de la Protección Social, en la cual se ha evaluado la factibilidad de adoptar de estas guías y se han identificado los puntos que podrían ser difícil de presentar alguna dificultad para la adopción de la guía. Este es un avance importante en la ciudad que busca que tengamos una guía unificada de tratamiento para las principales complicaciones obstétricas. Como parte del tema de la red, una de las alternativas puede ser centralizar la atención obstétrica en instituciones especializadas que garanticen un entorno habilitante y proveedores calificados distribuidos estratégicamente en la ciudad. Es necesario mantener las estrategias de capacitación y dentro de ellas la realización de simulacros es una estrategia absolutamente válida y demostrada eficacia, porque digamos que pone en tensión los servicios de salud y demuestra las deficiencias que puede haber en los procesos de atención. Y finalmente es necesario favorecer el acceso de las mujeres con enfermedades médicas asociadas a métodos de planificación familiar acordes a sus necesidades y a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que sea solicitado por la mujer. Hasta acá entonces la presentación. Abrimos un espacio para el chat. Estoy atenta a sus preguntas, comentarios y les agradezco su asistencia a la conferencia.
Muy bien, las preguntas que hemos recibido hasta el momento tienen que ver con la primera, si en la ciudad de Medellín existe algún programa de capacitación en aspiración manual endouterina. Nosotros hemos realizado en el desarrollo de algunos convenios con la Dirección Seccional de Salud de este tipo de capacitaciones en la región. De hecho, se realizaron talleres el año pasado en las regiones de Bajo Cauca, Urabá, y se desarrolló en Valle de Aburrá también. Esperamos en algún momento poder ofrecer nuevamente esta capacitación. Los elementos, me hacen la pregunta de cuáles son los elementos que debe incluir el kit de urgencias. El kit que estaba entregando, el que entregó el año pasado, tenía fundamentalmente los medicamentos básicos para la atención de las 3 primeras causas de muerte que tenemos en el país. Es la hemorragia, la preeclampsia. Para hemorragia, entonces, el kit debe contener oxitocina, que es el medicamento de elección. Debe tener el sulfato de magnesio, y el kit contaba también con la betalol, que es uno de los medicamentos para el manejo de la crisis hipertensiva. Asimismo, pues el kit debe contener, o contenía mejor, cristaloides, que son los líquidos de elección para el manejo inicial del choque hipovolémico, pero pues es claro que todas las instituciones de primer nivel deben contar con este kit. Adicionalmente, nosotros hemos insistido en organizar en todas las instituciones que atienden pacientes obstétricas, lo que llamamos el equipo de código rojo, donde además de los sueros, bien sea solución salina o Harman, además de la oxitocina, se tengan los catéteres número 14 y 16, que son los indicados para manejar este tipo de emergencias. Se tengan los implementos necesarios para la toma de muestras, se tengan en este mismo equipo los implementos necesarios para realizar un taponamiento uterino con balón hidrostático, de tal suerte que en el momento de la urgencia no se pierda mucho tiempo buscando estos elementos. Hay una pregunta de cuándo se planea la habilitación de esta red de atención, para que no sea, digo yo que es más un comentario, para cuándo se planea la habilitación de esta red de atención, para que no sea el primer nivel el que cargue con toda la responsabilidad de la ineficiencia del sistema. Como les contaba, estamos en este momento terminando ese proceso de evaluación de la red, y digamos que el primer hallazgo es que definitivamente hicimos el análisis del Valle de Aburrá. Habrá que hacer un análisis para todo el departamento, porque la ciudad de Medellín soporta un peso grande de atenciones de pacientes remitidas de otros sitios, efectivamente. Hay otro comentario, que a veces sospechan aborto en curso, un embarazo ectópico, y que no le reciben los pacientes en segundo o tercer nivel hasta el día siguiente, y es una conducta muy común, sobre todo en las subregiones de nuestro departamento. No tengo comentarios al respecto. Me preguntan de la SNCOCLI, que quién entrega los kits de urgencias de código rojo. No, estoy diciendo que en las capacitaciones hemos insistido, cada una de las instituciones debe organizar su kit o su caja de código rojo. No es que se esté entregando un kit específico para código rojo.
Muy bien, en este momento les estamos pasando el link para que por favor ingresen y registren su asistencia. Por favor, diligencien todos los datos para poder seguir en contacto con ustedes. Nuevamente muchas gracias por su asistencia y por los comentarios. A todos muchas gracias por su asistencia. Recuerden por favor ingresar y dejarnos sus datos de la asistencia. Si no les da acceso directo, lo pueden copiar y pegar en la barra de su navegador si tienen alguna dificultad. Y una pregunta final, pero no entiendo, dice, ¿qué procedimiento debe realizar una mujer que tenga 4 semanas de embarazo ectópico? No entiendo la pregunta. Si la puedes especificar, pues dependiendo de las circunstancias, se puede intentar un manejo médico pues del embarazo ectópico, pero no son suficientes digamos la información que me estás poniendo en la pregunta para dar una opinión sobre el tema. Lina María, que es la persona que está haciendo la pregunta sobre el embarazo ectópico, dice que a quién debe acudir a un servicio que cuente con especialista en ginecología y obstetricia. Ya les vamos a facilitar el link donde pueden encontrar la conferencia, la cual estará disponible a partir del día de mañana. A todos ustedes, feliz noche. Muchas gracias.